Iniciamos esta serie juntos, que se llama, ¿verdad? Y hemos hablado de creciendo juntos, creciendo espiritualmente, porque cuando se crece espiritualmente, pues va a traer allí como consecuencia que también se va a crecer numéricamente. Eso va a pasar así, porque cuando se crecía espiritualmente en el Nuevo Testamento, el Señor seguía añadiendo a aquellos que eran salvos a la iglesia. Él es el que lo hace, no somos nosotros. Entonces eso no queda duda al respecto. Allí la semana pasada hablamos de sirviendo juntos, porque se dieron situaciones en la iglesia, en el libro de los Hechos, donde las viudas de los griegos se sentían desatendidas y había murmuraciones, y todo eso lo vimos la semana pasada. Y aquello se solucionó con consejo de parte de Dios y usando los apóstoles para traer una solución para aquella situación, y la solución bendijo aún más a la iglesia. O sea, que venía de Dios aquello. Así que, y nosotros lo hemos visto dentro de nosotros mismos aquí. Hoy tenemos un tema que tal vez no sea muy atractivo. Un tema que no nos gusta mucho, pero que es una realidad. Desde el mismo principio de la iglesia, lo fue, lo sigue siendo hoy, y creo que estoy convencido por la palabra de Dios que con el pasar de los años se va a intensificar más. ¿Y cuál es el tema? Padeciendo juntos, creciendo juntos, sirviendo juntos y padeciendo juntos, mis hermanos. Según una encuestadora y un ministerio que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, que es la lista mundial de vigilancia contra la persecución o watch list, hay más de 380 millones de cristianos que sufren niveles altos de persecución alrededor del mundo, mis hermanos. Ahora mismo, en este año y en este momento que nosotros estamos hablando. Más de 380 millones. No es 380,000. Millones de cristianos, hermanos, que están siendo perseguidos, muertos, en esto mismo ahora que nosotros estamos hablando, hermano. Dice este ministerio Open Doors que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido por su fe. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido por su fe. 1 de cada 5 es perseguido en África. Y 2 de cada 5 perseguidos en Asia. O sea que en Asia hay más persecución que en África, pero sigue siendo bastante fuerte el número. 4,476 cristianos fueron asesinados el año pasado. 4,679 iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas. Y 4,744 cristianos fueron detenidos y encarcelados solamente por ser cristianos. Por lo tanto, la persecución contra el cristianismo está rampante dentro de nuestro continente hacia acá, porque el de Europa ya lo conocemos, pero dentro de nuestro continente las persecuciones más evidentes, fuertes, están en Cuba y México. En una región de México que se llama Chiapas. Ahí. En Cuba también, por supuesto, por las cuestiones de la política, etcétera, en nuestro continente. Quería mostrarle, pero después no lo hice, un mapa sobre las persecuciones. Si usted va al website que le puse ahí de Open Doors, usted puede ver allí las persecuciones, los países, usted puede ver la cantidad de personas por cada país, por cada región. Es outdated constantemente estas persecuciones a medida que se van reportando, mis hermanos. Así que las persecuciones contra creyentes no solamente fue en el principio de la iglesia, lo que nosotros sabemos con el apóstol Pablo y todo eso que pasó en el libro de los Hechos, eso continuó incrementándose a través del tiempo hasta este momento donde usted y yo estamos conversando aquí en esta mañana.
Hay hermanos cristianos ahora mismo siendo perseguidos por causa de su fe allí, mis hermanos. En el libro de los Hechos, poco después de la conversión de estos 3,000 personas que se entregaron a Cristo, cuando Pedro trajo el sermón de Pentecostés, allí, mis hermanos, Pedro y Juan fueron al templo, como iban constantemente al templo. Ellos fueron al templo a tener sus oraciones allí. Y al entrar al templo, cuando van entrando allí, vieron a un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Él se ponía ahí constantemente. Usted sabe la historia esa, ¿cierto? Y Pedro y Juan pues no tenían, tenían dinero en ese momento. Y cuando van allí, Pedro se detiene un momento y dice que Pedro mirándole dijo, mírame. Y ahí viene la frase que todos conocemos, por lo menos hemos oído alguna que otra vez, o alguien a veces hasta te cita la Biblia, que no conoce la Biblia, pero con esta frase, ¿verdad? Y te dice, bueno, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, ¿verdad? Y dice allí que Pedro, dependiendo de la versión que usted tenga, extendió su mano y lo ayudó a levantarse y sus tobillos fueron afirmados. Y cuando fueron afirmados, aquel hombre empezó a dar paso y empezó a brincar y a saltar. Y a medida que empezó a brincar y a saltar, comenzó a alabar a Dios y darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque un hombre que había sido lisiado, cojo por más de 40 años, ahora podía saltar, correr y ya podía dejar de andar limosneando allí, podía hacer otras cosas. Por supuesto, aquello indignó a quienes, a los gobernantes religiosos, a los sacerdotes, a los escribas. Y aquí entra la porción de la palabra de Dios en este día, ¿verdad? Donde Pedro aprovecha que la multitud se reúne para ver aquel milagro y la gente está alabando a Dios porque conocían al cojo de 40 años y la gente está, un tumulto en la entrada del templo y Pedro comienza a predicarle allí. Él comenzó a hablarle de que este Jesús de Nazaret, al que vosotros habíais crucificado, es por causa de este hombre que ha recibido la sanación. Y todo eso, estoy parafraseando el entorno del capítulo. Cuando llegan los sacerdotes en el versículo 1 del capítulo 4, que es donde nosotros vamos a estar hoy, entonces se le van encima a Pedro y a Juan y los ponen presos en la cárcel allí, mis hermanos. Pero ya más antes, Jesús estando con ellos les había advertido acerca de esto. Que es esta cita que está en Mateo capítulo 10, versículo 17. Estando Jesús todavía con ellos, Jesús le había dicho a ellos que estas cosas iban a venir. Cuídense de los hombres, porque los entregarán, a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y serán arrastrados ante gobernantes y reyes por mi causa para dar testimonio. Ahí está la clave. Para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen cómo van a hablar ni por lo que van a decir, porque lo que van a decir se les dará en esa hora. Porque no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla a través de ustedes. Aquí encontramos nosotros la primera persecución cristiana registrada en Hechos. Ya después vienen las de Pablo, después viene todo lo demás. Pero esta es la primera persecución cristiana que nosotros encontramos aquí. Y cuando llegamos al versículo 1, la palabra de Dios se lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es interesante que tal vez algún fariseo había por allí, pero más que nada eran los saduceos. Y es interesante que dice los saduceos, ¿por qué? Porque los saduceos
no creían en la resurrección de los muertos. Y esto es lo que estaba predicando Pedro y Juan. A Jesús resucitado. Entonces esto iba en contra de la doctrina, de la enseñanza que los saduceos transmitían. Y dice, resentidos de que enseñasen, perdón, al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Por eso es que ellos, esta es la primera comitiva que llega ahí. Porque ellos no creían y no enseñaban y no respaldaban esto. Los fariseos sí, Pablo pertenecía a los fariseos, en este caso, ¿verdad? Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde allí. Y bien, sigue diciendo, vamos a estar leyendo hasta el 22, pero no lo voy a leer todo ahora mismo, pero lo vamos a estar visitando durante el servicio de lo que vamos a estar hablando hoy aquí, mis hermanos. Ahora, al otro día se vuelven a reunir los gobernantes y los sacerdotes para interrogar a Pedro y interrogar a Juan con relación a lo que está pasando con ustedes, porque te están enseñando de esta manera. Y en el versículo 7 y 8 dice, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, lo interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre has hecho esto? ¿Con qué poder o en qué nombre has hecho esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y allí él procede a explicarles lo que había sucedido. Ellos no podían negar ni ocultar la evidencia. ¿Por qué? Porque la evidencia estaba saltando delante de ellos. O sea, ellos no podían negar que aquel hombre se paraba allí 40 años. O sea, era una persona mayor ya de 40 años. Era cojo. No podía, lisiado, no podía trabajar. Pedía limosnas allí. La evidencia estaba delante de ellos ahora, andando, corriendo y alabando a Dios. Y el pueblo también estaba alabando a Dios y estaba allí. ¿Con qué poder o en qué nombre has hecho esto? Era la pregunta. Ahora, esa fue la primera pregunta. Después viene la prohibición. En los versículos 19 y 20. La prohibición dice, Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muchos de estos cristianos que han muerto en estos años se han sostenido ahí. Nosotros no podemos dejar de decir y hacer, de decir lo que hemos vivido y hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y muchos, usted y yo hemos visto en los últimos días noticias de Nigeria, cómo están masacrando a hermanos cristianos en Nigeria. ¿Cómo? Delante de su familia, quemando las iglesias, destruyéndolas, haciéndolos sufrir a los cabezas de familia, matándoles los hijos, la esposa, delante de ellos, para después al final matarlos a ellos también. No podemos dejar de decir y hacer. Eso es algo chocante y fuerte para nosotros aquí de este lado donde estamos. Porque yo no sé hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos. ¿Qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar? O mejor dicho, ¿qué tan lejos estaríamos o cuánto estaríamos dispuestos nosotros a mantenernos firmes en un caso de? Fuerte. Pero le digo la verdad, hay hermanos ahora mismo going through this, pasando en medio de esto. Ahora mismo, en este siglo, en este tiempo, mis queridos hermanos. Dice la escritura, estoy resumiéndole del 1 al 22 a grandes rasgos, que después de haberlos amenazados, los pusieron en libertad. Los amenazaron, no sigan predicando en ese nombre, no sigan enseñando en ese nombre. Y los pusieron
en libertad. ¿Por qué? Porque dice que los gobernantes temían al pueblo. Porque era mucho el pueblo y el pueblo estaba alabando a Dios y habían visto con sus propios ojos que aquel hombre era lisiado y ahora andaba. No podían negar esto. Así que el padecer de estos hermanos, de Pedro y de Juan, fue y sigue siendo parte de la vida cristiana y sigue siendo usado por Dios. El padecer de Pedro y Juan en aquel momento es parte de la vida cristiana, es parte de lo que han sufrido muchos mártires a través de los siglos, muchas personas a través de los siglos y de lo que lo siguen sufriendo hasta el día de hoy. Es parte de la vida cristiana. No podemos nosotros predicar un evangelio donde todo es color de rosa, porque ese no es el evangelio verdadero. No es el evangelio verdadero donde se te promete que todo va a salir bien, que todo va a fluir bien, donde vas a tener una absorbencia económica tremenda, donde los hijos no vas a tener ningún problema con los hijos, toda la vida familiar se te va a arreglar. No va a haber ni un sí ni un no con el cónyuge. No te va a dar ni siquiera una gripe. Ese no es el evangelio verdadero, hermano. Tal vez usted me está escuchando y tal vez el pastor está exagerando un poco. No estoy exagerando, pero sí quiero ponerse en esa perspectiva de que a veces usted va a escuchar que lo predican así, o muy similar. Y ese no es el verdadero evangelio, hermano. Sí, la iglesia experimentó crecimiento, eso es verdad. Sí, la iglesia sirvió junto, pero también la iglesia padeció junto. Y la iglesia a través de los años ha padecido juntos. Y usted y yo como familia sabemos que dentro de la familia, a pesar de ser cristianos y estar ahí agarrados del Señor, a veces más, a veces menos, pero luchando, yendo hacia adelante, padecemos constantemente. Padecemos. En muchas áreas de nuestra vida padecemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa es la verdadera vida. Esa es la vida real. No una ilusión allí que nos vendan. No, esa es la vida real. Que atravesaron allí nuestros hermanos hace tiempo, que han atravesado en la historia, que están atravesando muchos ahora y que tal vez algunos de nosotros que estamos aquí estamos atravesando ciertas circunstancias, ciertas cosas también. Esa es la vida real del cristianismo. Por eso es que allí Jesús dijo, hermano, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero también él dice en ese mismo versículo, confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, sí, él nos pone en la perspectiva correcta. En el mundo tendremos que pasar a veces momentos que no queremos, inesperados, momentos que nos van a zarandear, momentos que nos van a doler, que nos van a hacer sufrir. Pero confiad, yo he vencido. Confía en mí, porque si confías en mí, vencerás también conmigo. No por ti, sino por Él. Esa es la diferencia. ¿Ve? Cuando padecemos por causa del nombre de Jesucristo, podemos considerarnos dichosos. Bienaventurado es lo que es la palabra dichosos. Eso es lo que quiere decir. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. No es lo mismo padecer uno solo por algo buscado que padecer por una causa común. No es lo mismo. Donde hay miles de millones en solidaridad y oración acompañándonos. Estos hermanos de Nigeria, tal vez nosotros no los conocemos personalmente. Estos hermanos que a veces llegan peticiones de oración por diferentes grupos o los mandan en el Facebook, sea en el Asia o en países musulmanes o donde estén, en México, Cuba, donde estén, hermanos, en estos países, en North Korea, en China, en Indonesia, en todos estos países que la persecución está en un número muy elevado,
Tal vez usted y yo no los conocemos de persona, pero hay una solidaridad con ellos y los acompañamos en oración. Ellos no están solos, porque el Espíritu Santo nos une. Nos une para interceder unos por los otros. Por eso cuando el hermano Ángel está en el Amazonas, él envía mensajes para acá, oren por mí. ¿O no? ¿No lo ha recibido usted? Claro. Oren por mí porque la cosa está difícil. A veces, oren por mí porque necesito fuerzas. Oren por mí porque tal cosa. Porque nos identificamos, intercedemos unos por los otros, juntos. Padecemos juntos y también nos acompañamos juntos en medio de esto, mis queridos hermanos. Quiero compartirle por lo menos 4 aspectos de esta porción de la Escritura del 1 al 22, del capítulo 4 de Hechos, sobre el padecer juntos. La primera es que seremos perseguidos por la fe que profesamos en el Señor Jesucristo, hermano. Dice, hermano, usted hoy me está discouraged, me está desanimando la fe. No, yo te estoy poniendo en la perspectiva real. En la perspectiva real. Porque tal vez usted y yo no hemos sufrido todavía la persecución, pero va a llegar. Va a llegar. Para que cuando ésta llegue, usted sepa mantenerse firme. Para que cuando ésta llegue, usted sepa que otros antes que usted y yo la han sufrido y la han pasado. Y podamos nosotros seguir adelante. Seremos perseguidos por la fe que profesamos. Mire, hermano, usted puede profesar cualquier fe en cualquier cosa, en cualquier religión. Y es aceptado. Eso es aceptado. Usted puede hablar de cualquiera en un trabajo, en la calle. Pero cuando usted habla del Señor Jesucristo, ahí la cosa cambia. ¿Sí? Esa es la verdad. Cuando Jesucristo entra en escena, el ambiente se torna allí tenso. Porque la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Anteriormente, usted sabe que la oración había sido sacada de las escuelas. La Biblia y todo eso. O sea que nosotros aquí en este país hay cierto estilo de persecución muy sutil. Pero va a venir una persecución tecnológica que con un botón lo van a bloquear a usted. Lo van a bloquear. Y no va a tener acceso a nada. A cuenta de banco, a electricidad, a comida, a nada. A nada. A viajar. Al celular menos. Con un solito botón. Porque así es que estamos y para ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Yo te lo quiero decir con anticipación solamente para que en algún momento en casa lo puedas conversar con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Y si no, que usted lo puede interiorizar solamente usted. ¿Qué va a hacer? Pero ¿sabe qué? Eso está al doblar de la esquina. Dice, bueno, nos vamos a vivir como los Amish. Ser una comunidad ahí pequeña y no depender de la luz, no depender de la tecnología, de la comida, de nada. Eso es una opción. Pero aún allí puede llegar la persecución. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta? Son preguntas válidas. Que usted dice, hermano, usted lo está poniendo en un extremo. No.
Yo lo que quiero que usted piense en las posibilidades. Pero más que nada, lo que quiero que usted piense es en su corazón. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Cederíamos? Recuerdo cuando el hermano Mauro estaba entre nosotros, ellos se mudaron. En una charla de hombres un día en Los Caballeros, estábamos hablando algo así parecido y él dijo, el tema es algo así, morir por Cristo, algo así, no recuerdo bien. La cosa fue que él dijo, bueno, y tal vez uno esté dispuesto a morir por Cristo. Y lo confesamos y lo decimos, pero ¿estaría yo dispuesto a ver a mi hijo que me lo maten ahí delante sin yo echarme para atrás o tartamudear en lo que me están pidiendo? Porque a veces dice, no, a mí que yo le doy un riñón, le doy lo que haga falta para mis hijos, lo que haga falta, yo muero por mis hijos. Viene aquí alguien tirando y la única manera es que se salve, que se ponga atrás de mí, yo sí lo hago. Y yo no pongo en duda que lo hagamos. El problema es que lo pongan ahí y te digan, niega a Cristo. Y los dos se pueden ir ahora. ¿Qué hacemos? Esa es dura. Pero hay hermanos que ya lo han pasado delante de usted y de mí ya. Ya lo han pasado. Honestamente lo han pasado. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el problema de ellos es que ellos no querían que estos apóstoles siguieran enseñando en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que el nombre de Jesús siempre ha sido el problemático? Y fíjese que es problemático aún dentro de los círculos religiosos. O sea, no es solamente problemático fuera, es problemático aún dentro de ellos también. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre Jesús de Nazaret representa a alguien. Representa a un hombre que fue crucificado. Representa a un hombre que fue crucificado y que también resucitó. Representa a este hombre que no solamente dijo que era Dios, pero que demostró ser Dios venciendo la muerte. Y eso es problemático. Eso es problemático. ¿Por qué? Bueno, porque los cojos andaban, los ciegos veían, los enfermos eran sanados y los espíritus, las personas que tenían espíritus, salían de ellos y el rey de las potestades de las tinieblas huía de todo lugar. Eso es problemático. Eso es problemático. Las personas que no habían estudiado ahora daban cátedra de religión a los que habían estudiado. Eso es problemático. ¿Te das cuenta? Eso es problemático para ellos. No lo querían aceptar. Por eso es que cuando Jesús hablaba en Marcos capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí tratando de prohibirle que hablaran en el nombre de Jesús? Los escribas. Porque ellos eran los educados, ellos eran los que tenían el único don de poder enseñar. ¿Te das cuenta? Pero cuando Jesús viene y comienza a enseñar y a respaldar y a vivir una vida tal como la enseñaba, entonces ellos estaban en problemas porque ellos enseñaban pero no vivían lo que enseñaban. Entonces ellos estaban en problemas. ¿Ve? Por eso el versículo 12 de este mismo capítulo de Hechos 4, los apóstoles le dicen,
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el caso de la autoridad de Jesús o el poder de Jesús, esa autoridad, ese poder recae en su persona, porque ese nombre lo identifica a Él. En el caso nuestro, cae en esa autoridad o ese poder delegado que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Cuando se predica, ella tiene poder, pero cuando se predica tal y como está, cuando se predica tal y como está. Hermano y amigo que estás aquí, la persecución no vendrá por vivir o enseñar cualquier cosa, sino por enseñar a Cristo. Se puede enseñar de cualquier cosa. Usted puede ir al parque y tender allí un map, o sea, un colchoncito de eso de espuma, y empezar a hacer allí ejercicios de meditación y hacer cualquier cosa, y ahí reúne un montón de gente y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y usted puede, cualquier religión puede, pero cuando se pone el Señor Jesucristo de por medio, entonces ahí hay problema. Ahí hay problema. Algunos se sentirán molestos por nuestra enseñanza. La enseñanza de Cristo trae incomodidad. ¿Pero por qué? Porque Cristo no deja espacio para nadie más. De acuerdo a lo que dice el versículo 12 de capítulo 4 de Hechos. Cristo no deja espacio para nadie más porque solo hay un nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. Y es el nombre de Jesucristo. Y esa exclusividad trae problemas en la mente de muchas personas. Que por qué tiene que ser así. Que por qué ahora me quieren embotellar o me quieren lavar el cerebro y me quieren que tiene que ser así. ¿Verdad? ¿Usted no ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. Pero usted le puede decir fácilmente, para que no entre en discusión con nadie, que no es que usted quiere ni que yo quiero. Es que Dios quiere, que la palabra de Dios quiere. Y le deja esa responsabilidad a Dios y a la palabra, porque nosotros solamente somos embajadores que pasamos un mensaje. Y no vamos a discutir con nadie por esa cuestión. Porque entonces somos radicales, porque no somos flexibles, porque debería haber otra manera, ¿cómo va a ser posible? Bueno, yo de la verdad que no sé, pero yo te digo lo que dice la Biblia. ¿Esa es tu interpretación? No, no es la mía, es lo que dice aquí. ¿Ves? Entonces, algunos se van a sentir molestos por nuestras enseñanzas y vendrá persecución. Porque Cristo destruye todo orgullo humano. También eso no les gusta. Cristo destruye todo orgullo humano. Eso no les gusta. El hombre es orgulloso, es parte de la naturaleza caída. Porque Cristo ofrece algo que nadie más puede ofrecer. ¿Y qué es lo que Cristo ofrece? Bueno, dentro de tantas cosas que Cristo ofrece, Él te ofrece perdón. Definitivo, no temporal, definitivo. Pero dentro de tantas cosas que Cristo ofrece también, Cristo te ofrece vida y vida abundante, vida de verdad. Cristo te ofrece la eternidad al lado del Padre. Dentro de tantas cosas que Cristo ofrece. Eso molesta. Eso molesta y no les gusta a las personas. Y fíjense que pareciera ilógico, pero aún con resultados delante de las personas, resultados buenos, no malos, la persecución puede llegar.
Porque los resultados, vamos a remitirnos a lo que dice la Escritura. ¿Cuáles fueron los resultados? Había un hombre lisiado, ahora ya había sido liberado de esta enfermedad, ya fuese por un accidente o que nació así, no sé. Llevaba más de 40 años, ya él tenía 40 años más. Pero había sido liberado de esto y esto fue un resultado bueno, esto fue algo positivo para él y para su familia y para la sociedad. Pero ahora, porque Pedro y Juan están diciendo que fue en el nombre de Jesús que recibió esta sanidad y fue en el nombre de Jesús, porque Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, anda. O sea que sí fue en el nombre de Jesús. Ahora, por causa de eso, fueron encarcelados y les fue prohibido seguir hablando en el nombre de Jesús. Entonces, en otras palabras, a veces cuando hay familias que están orando para que ya sea el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, o los hijos, se entreguen al Señor Jesucristo. Señor, yo lo pongo delante de ti, mira la obra que yo no puedo hacer. Señor, mira que esto, que lo otro. Y Dios lo hace. En su momento, pero Él lo hace. Y se entregan a Cristo. Y después esas personas pues están en ese primer amor, desean estar en la casa del Señor involucrados. Después la otra vez, bueno, ahora no sale de la iglesia, ¿qué le pasa? Bueno, pero no estabas orando por eso. Los resultados son buenos. La persona, ya sea hombre o mujer, ya dejó, qué sé yo, tal vez vicios. Tal vez ahora ya no te habla como te hablaba antes, ahora colabora más en el hogar. Ahora ya no se queda fuera del hogar tanto, sino que llega temprano a casa. ¿Entiendes? Ahora ya se dedican más a una vida familiar. No, pero es que yo no quiero así tanto. Yo quería de vez en cuando salir para aquí, para allá. ¿Tú me entiendes? Aun cuando los resultados son buenos, a veces decimos, bueno, pero no tan bueno, yo quería así. Ah, bueno. Yo he visto eso, hermano, no sé usted. Yo he visto eso. Algunos serán transformados por tu testimonio también. Seremos perseguidos por lo que enseñamos, pero también algunos van a ser transformados, como dice el versículo 4. Allí dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000. 5,000. Los gobernantes se dieron cuenta que Pedro y Juan andaban con Jesús y que Jesús los había cambiado. Déjame decirte algo, mi querido hermano que estás aquí. Nuestro testimonio es una forma de evangelizar y enseñar a otros acerca de Jesús. Te lo voy a volver a repetir. Nuestro testimonio es una forma de evangelizar y enseñar a otros acerca de Jesús. Debemos siempre preguntarnos, ¿qué estoy enseñando hoy? Porque si mi testimonio es una manera de evangelizar a aquel que no me conoce, o aún al que me conoce, y es una manera también de enseñar, de vivir a Cristo en la calle, donde quiera que estemos, entonces estoy enseñando. Sin palabras, pero estoy enseñando. Entonces la pregunta lógica, deducible de esto es, ¿qué estoy enseñando hoy? No me tiene que contestar, pero es buena la pregunta. Es una pregunta que tal vez nos choca ahí, pero es buena. Porque nos hace reflexionar en nuestra vida diaria. Estos varones, por estar enseñando ¿qué? Enseñando la vida cristiana. Y dijeron, bueno, nosotros vamos para el templo. Y ellos fueron para el templo. Y allí se encontraron aquello. El Espíritu Santo tiene que haberle indicado a Pedro y a Juan, hey, ¿sabes qué? Ora, dile. Y ellos obedecieron y ellos le dijeron. Déjame decirte,
estos otros aspectos un poquito más rápido. Segundo, seremos cuestionados e investigados por nuestra fe. Cuestionados e investigados. Las personas quieren saber qué crees. Quieren saber a quién sigues. ¿Sí? Yo siempre me recuerdo del que era el que fue mi pastor, que él decía, hay una cantidad de cristianos que pertenecen a la secreta. Él decía así. Yo al principio no lo entendía bien, pero después fui entendiendo. ¿Por qué? Porque nadie se enteraba que eran cristianos en su trabajo. Con el círculo de amigos nadie sabía que eran cristianos. Después entendí. Mire, va a haber personas que quieren saber qué crees y por qué lo crees y a quién estás siguiendo. Mira, algunos son con buenas intenciones de verdad. Porque algunos se han alegrado de ver el cambio en tu vida y en mi vida. Sí, esa es la verdad. Algunos se han alegrado de que Dios ha hecho un cambio y que ahora te ven mejor en todos los aspectos de la vida, te ven mejor. Otros por curiosidad. Otros por curiosidad. Y tal vez otros por tratar de sorprenderte en una equivocación para corregirte o para discutir sobre ello o porque te quieren cambiar para otro sitio, lo que sea. Pero siempre esto va a pasar. Los escribas y los sacerdotes en el versículo 7 le dijeron, ¿con qué poder o en qué nombre ustedes hacen esto? Ellos querían saber más. Pedro le respondió de manera clara, directa, sin diluir el mensaje, sin adornar su respuesta. Mire, yo pienso que Pedro, en su carta a los hermanos gentiles y judíos de la diáspora, aquellos que habían sido exiliados de Jerusalén por causa de las persecuciones y que habían ido para otro lado, cuando escribió la primera carta de Pedro en el capítulo 3, él dice lo siguiente, y es muy probablemente Pedro tuviera todavía fresco en la memoria esta escena de allá de Hechos. Y Pedro escribe lo siguiente en el versículo 14, dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, bienaventurados son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. O sea, en otras palabras, yo ya he estado ahí antes. Hechos capítulo 4, ya yo había estado ahí. Ya yo fui amenazado, amedrantado, me intentaron que yo... O sea, ya yo he estado ahí, ¿no? Tranquilo. Y sigue diciendo, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, o sea, de la fe que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuál es la buena defensa? Se lo digo bajito. Una buena conciencia. La buena defensa es una buena conciencia, que no es que soy perfecto, porque ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Pero tenemos buena conciencia que hemos tratado de vivir y hacer lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos, mis queridos hermanos. Tercero, seremos evaluados por nuestra fe también. Sí. El mundo verá a Cristo en nosotros, versículo 13. Fíjense que dice aquí la Escritura que los gobernantes se maravillaban de la elocuencia de Pedro y Juan. ¿Sí? Y esto traía gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos no eran catedráticos, ellos lo reconocieron. Y estos no eran los que andaban con Jesús. O sea, en otras palabras, estos son de Galileo, estos son Galileos. Esta gente no es culta. Esta gente son pescadores de allá.
¿En qué sinagoga estudiaron ellos? ¿Con qué maestro, con qué rabí estudiaron ellos? Con ninguno. Y ahora estaban sorprendidos de la elocuencia y el poder con que Pedro manejaba la escritura y le hablaba. Seremos evaluados, mis hermanos. El testimonio no solamente tiene que ver con educación, sino con transformación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con transformación y no solamente con educación? Porque el vocabulario cambia, la moda cambia, las prioridades cambian, el amor cambia porque ahora se ama a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, realmente el testimonio no solamente tiene que ver con educación, sino con la transformación que Dios sigue obrando en tu vida. Eso da testimonio de por sí solo. Lucas capítulo 23, versículo 31, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? El mundo va a conspirar en nuestra contra. Jesucristo, cuando iba camino al Calvario, estaban llorando las mujeres, Él se lo dijo esas palabras: si de mí, del árbol verde, hacen esto, de vosotros que son los secos, ¿qué no van a hacer? O sea, en otras palabras, esperen persecución, esperen padecimientos, porque van a llegar. El padecimiento llegará cuando en la evaluación de nuestra fe la balanza se inclina a Cristo. Lea eso de nuevo con calma. El padecimiento llegará cuando en la evaluación la balanza se incline a Cristo. Si la balanza está nivelada, no hay problema, no te van a perseguir. Si la balanza está para el otro lado, para el mundo, no te van a perseguir. Así de sencillo. Ahora, si la balanza se inclina para Cristo, prepárate porque te van a perseguir. Eso es así, hermano. Eso va a ser así. Ha sido así, seguirá siendo así. Definitivamente. Déjame decirte el cuarto y último. ¿Padecemos juntos? Sí. Pero debemos de seguir firmes en nuestra fe juntos, hermano. Sí. Debemos de seguir juntos en la fe. El padecer por Cristo puede convertirse también en una gran oportunidad en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Y tal vez aquellas personas que han padecido pueden hablar todavía con un poco más de propiedad sobre esto. Pero podemos experimentar más su poder en una dimensión diferente. Aquellos que están padeciendo por Cristo. Aquellos que están padeciendo por Cristo experimentarán su amor en una profundidad mucho menos inexplicable para nosotros. La verdad. Podemos experimentar su gracia y su misericordia en otro nivel. Y podemos ministrar de una forma especial a aquellos que han padecido por Cristo. La vida ha demostrado que puede ser difícil y dura. Y que todos vamos a padecer por diferentes razones. Pero podemos estar seguros de que cuando nosotros padezcamos por causa de Cristo, nunca estaremos solos. Nunca estaremos solos. Aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estará ahí. Estará ahí. Y si pertenecemos a una comunidad de fe, créame que habrá montones de personas orando junto con usted también. Y algunos sufriendo junto con usted también. Créame. Créame eso. Siempre habrá alguien para sostenernos, animarnos. Por lo tanto,
enfrentemos el temor con valentía. Como dijo allí Mark Twain, dijo que la valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia del miedo. Sí, no es la ausencia del miedo, porque todos padecemos, nos ha dado miedo a algo. Pero es la resistencia al miedo y el dominio al miedo. Pedro y Juan lo ejemplificaron, lo vivieron, y yo creo que cuando Pedro escribe Primera de Pedro capítulo 3, que le está hablando a esa diáspora que estaba fuera de Jerusalén, se estaba recordando de lo que él pasó allí. Creo eso con mi corazón. Termino con esta meditación que dice lo siguiente. Si aún no somos cuestionados por nuestra fe, debemos ver bien hacia qué lado está la balanza. Si aún dentro de la familia no te cuestionan la fe en el Señor Jesucristo, todavía no están observando una transformación. Si aún los amigos y las amigas no te dicen nada, es que nos están viendo igual todavía. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿En serio? Esa es la verdad, hermano. La vida cristiana no es fácil. Es real. Y sí, es verdad. Van a haber personas que no le va a gustar que usted le esté hablando del Señor Jesucristo. No le gusta. Entonces estamos bien. Estamos bien ahí. Pero si no se incomodan con usted o conmigo, tenemos que ver de qué lado está la balanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,